Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de la integral definida y vamos a llegar a la definición de este concepto a partir del límite de la suma de Riemann. Para esto vamos a trabajar cómo se origina el concepto de integral definida a partir de resolver el problema del área, es decir, el problema que se presentaba en ese momento era poder determinar el área de una región plana que estaba comprendida entre una frontera curva y el eje X, por ejemplo. Para lo cual vamos a ver ahora a partir de un ejemplo gráfico para que se pueda comprender luego lo que es la definición formal. Bien, como dijimos, el problema consistía en poder determinar el área de una región donde se tiene una frontera curva, como por ejemplo este caso, la imagen de una función, y las demás fronteras rectas. Bien, en ese momento lo que se conocía era el cálculo de área de figuras planas. Entonces, lo que se pensó, a lo que se recurrió en ese momento, era determinar el área a partir de el área de superficies de regiones conocidas, como por ejemplo el rectángulo. Entonces, si pensamos que vamos a aproximar esa área a través del área de un rectángulo, podemos pensar que trazando las alturas por A y por B, vamos a obtener las dos imágenes, F de A y F de B, y a partir de ahí podemos pensar en un rectángulo donde se toma la altura mínima y calculamos el área mediante el ancho por el alto. Como vemos, en esta aproximación hay bastante error porque queda una importante región sin cubrir. Si se toma la altura máxima, vamos a tener un rectángulo superior. Y en este caso también se comete un importante error al reemplazar el área de la región por el área de este rectángulo, porque hay un error por exceso, es decir, supera a la superficie real en un valor importante. Bien, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se pensó? Entonces, se pueden subdividir este intervalo AB en n subintervalos, es decir, tomar n-1 puntos, si queremos dividir, por ejemplo, en 3 subintervalos, o en 4 vamos a poner, en 4 subintervalos, pensamos y marcamos 3 puntos interiores. Entonces, por esos 3 puntos interiores se trazan rectángulos. Al tomar la altura mínima, vamos a tener una serie de rectángulos que están por debajo de la curva, es decir, rectángulos inferiores. Y si se toma el producto de cada uno de estos rectángulos y se suma, vamos a tener la suma inferior de las áreas de estos rectángulos, que como vemos, al aumentar la cantidad de rectángulos, se produce una mayor aproximación, pero todavía hay error por defecto en este caso, porque vemos regiones sin cubrir. Si se reemplaza
los rectángulos por rectángulos superiores, es decir, donde se toma la altura máxima, el máximo, entonces se obtiene, luego de calcular cada una de las áreas de estos rectángulos, tomando el ancho delta X por la altura, que será en este caso la imagen de este punto, X1 si le llamamos, la imagen será la altura. Entonces, si se toma el área de cada uno de estos rectángulos y luego la sumatoria, entonces se obtiene la suma superior, que como verán, hay una mayor aproximación, pero un error por defecto. Continuando, si ahora se realiza la subdivisión de este intervalo AB, por ejemplo, en 11 subintervalos, para subdividir en 11 subintervalos se deberá marcar 10 puntos interiores, X1, X2, X3, X9 puntos para poder obtener 10 subrectángulos. Bien, fíjense ahora cuando proyecto la imagen de esos 11 subrectángulos, ¿sí? Verán una mayor aproximación del área que se cubre. Entonces, al efectuar la suma de cada uno de los productos de cada uno de estos rectángulos, del área de cada uno de estos rectángulos, al realizar base por altura, vamos a obtener la suma inferior. Y si se toma la altura máxima, se obtiene la suma superior, que excede al valor real, al área real. Bien, fíjense ahora que tenemos acá la superposición entre la región del área de los rectángulos inferiores, que está en verde, y la región del área de los rectángulos superiores, que está en rosa. Bien, ahí se puede observar la diferencia y cómo a medida que se aumenta la cantidad de subrectángulos, se aproxima a el área real. También tanto por la suma inferior como por la suma superior. También, a medida que aumentamos la cantidad de rectángulos, hay una mayor aproximación y casi, fíjense, para 62 subintervalos, prácticamente se hace imperceptible esa diferencia. Es decir, que cuando mayor es la cantidad de particiones que se realiza y la mayor cantidad de subintervalos, vamos a obtener, sumando el área de esos rectángulos, vamos a obtener una mayor aproximación al área real. Es decir, que el límite, cuando la cantidad de subintervalos o la cantidad de particiones tiende a infinito, el límite de esa suma inferior y esa suma superior se aproximan indefinidamente. Y se aproximan indefinidamente al área real, es decir, a un número que representa el área real y que es la que se define como la integral definida. Bien, en este caso hemos mostrado una aproximación trazando rectángulos y tomando o el valor mínimo para obtener las sumas inferiores o un valor máximo y para obtener la suma superior de las áreas de esos rectángulos. Lo que queremos mostrar también
es que independientemente de tomar el mínimo o tomar el máximo, se puede tomar cualquier punto interior. Y eso es lo que plantea el matemático Riemann. Bien, como pudimos ver, se puede estimar el área de una región limitada por una frontera curva a través de sumas infinitas de productos de base por altura, es decir, de áreas de rectángulos. Bien, entonces el área de una región con frontera curva se puede aproximar sumando las áreas de un conjunto de rectángulos. Al usar mayor cantidad de rectángulo, será mayor la exactitud de esa aproximación. Por un lado, se puede plantear la suma superior que se obtiene tomando en cada rectángulo el valor máximo como la altura, y luego de realizar el producto de la base por altura, o el delta X por la altura de cada uno de ellos, se efectúa la suma de esas áreas, la sumatoria. La suma inferior se obtiene tomando como altura de cada rectángulo el valor mínimo de la función.